¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte. Súper bien, aprovechando estos 5 días que en Mendoza, digamos, no hace calor suficiente como para derretirse ni frío como para congelarse. Claro, está ideal, Pero es cierto. son 2 semanas, Sí. digo, hay que aprovechar. Después ya viene el calor de verdad. El calor abrasador. Bueno, Nico, estamos ahí en una semana clave, hablando de semanas calientes. Esta que viene indudablemente es una semana caliente. ¿Qué has podido ver a través del último reglamento que hicieron? Nos llamó la atención a nosotros particularmente un número, que es que más del 30% decide el voto ahí, cuando va a la fila. No sé si es un número, a mí me suena un número alto. Pensé que la gente ya llegaba más definida a ese momento. Bien. La verdad que es un número sorprendentemente alto. ¿Sí? Es un número sorprendentemente alto porque, digamos, uno imagina que la mayoría de las personas vienen elaborando la decisión electoral, digamos, en todo este proceso que tiene que ver con evaluar al gobierno desde el que asume hasta que tenés la oportunidad de agarrar y de darle un nuevo mensaje a través de las elecciones legislativas. Y, digamos, en un año en el que el abstencionismo ha sido la regla y en donde hemos estado con 40% de personas que no han ido a votar en todas las elecciones que han sido desdobladas a lo largo y a lo ancho del país en este 2025, ¿sí? Medio que ese 30,16% de las personas que nos han respondido que, digamos, deciden el voto cuando están haciendo la fila para agarrar y para votar, me parece que tiene que ver con 2 cuestiones, ¿no? Digo, por un lado que, digamos, la gente quiere ubicar en ese lugar de prioridad a la política, ¿sí? La gente dice, la verdad es que ni los candidatos ni los referentes me suelen poner a mí en primer término de sus prioridades, porque yo tendría que pensar 2 meses antes a cuál de los políticos voy a terminar eligiendo. Y me parece que, digamos, se suma otro factor que tiene que ver con este derecho a veto que nos reservamos hasta el último momento, ¿no? Digo, no sabemos cuál es el lío que puede, digamos, ocurrir, no sabemos cuál es la noticia escandalosa que puede emerger acerca del candidato que veníamos prefiriendo. Entonces, con un voto predigerido, ¿sí? Medio armado, pero no definitivo, llegamos al cuarto oscuro y en ese momento decimos, bueno, son las 12 del domingo 26, no hizo nada, taca, le agarramos. Claro, es que está lejos del voto duro, digo, no es esa persona que ya sabe o que tiene cierta inclinación política, sino que más bien va a decidirse en el momento o de acuerdo a ese año o de acuerdo a su bolsillo. Se habla mucho de que uno vota con el bolsillo, en definitiva. Yo creo que, digamos, que hay como una especie de orden de prelación del voto, ¿no? Digo, uno primero piensa con el bolsillo, ¿sí? Y una vez que digamos, el bolsillo está estabilizado, cuestión que no es muy normal para, digamos, la situación económica pendular argentina, uno empieza a pensar en la seguridad, empieza a pensar en la salud, en la educación, en todas las otras cuestiones, pero que vienen, digamos, inevitablemente después de poder, digamos, llenar la olla, ¿no? Nico, tenemos ahí, mira, a ver, este gráfico, que quizás que mejor que vos para explicarlo, obviamente, que sos el que realizó este sondeo. Contanos. Bueno, ahí lo que veíamos era el dato que tirabas vos primero, Tano, que tenía que ver con este 30% de gente que nos dijo que, digamos, definía el voto en la fila. Después tenemos un 28,89% de los mendocinos que nos agarran y nos dicen que define el voto unos días antes de la elección, ¿sí? Después tenemos, digamos, un 15% que dice que lo define las últimas 2 semanas. Un 17% que confiesa que cuando comienza la campaña empieza a averiguar raudamente acerca de cuáles son, digamos, las características de los candidatos y de los frentes y allí elige. Y solo un 3,81% que manifiesta que tiene el voto predefinido, digamos, antes de la campaña. Dado esto que vos marcás, teniendo en cuenta que entre ese 30 y ese 28 tenés... Un 70, por lo menos con el 15 de la gente indecisa. Bueno, sí, pero mirá, me quiero enfocar más que nada acá, pero también... Tenés un 60 en los últimos días. ¿Qué nivel de acierto pueden tener las encuestas previas? Si según este sondeo que ustedes realizan, el 70% casi llega al día de la elección sin tener definido el voto. Bueno, ahí ocurre una cuestión que tiene que ver con, digamos, con la forma en la que la gente interpreta lo que hacemos los encuestadores, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a creer que los encuestadores son una especie de Nostradamus, ¿sí? O de Nilo González, y que van a predecir, digamos, al igual que el clima o el futuro, digo, vamos a predecir un escenario electoral, digamos, que es inminente. Y la verdad es que lo que nosotros hacemos es investigación en ciencias sociales, le sacamos una foto a la ciudadanía en determinado momento, digamos, en el que manifiesta sus preferencias, su humor, su modo de ver las cuestiones, y después eso se proyecta, pero el que lo proyecta es un ser humano que tiene, digamos, es falible a agarrar y a cometer algún error, ¿no? Entonces digo, hay que dejar de creer en las encuestas como proyección de resultados electorales y hay que empezar a verla como foto de un momento, ¿no? Ayúdame también a entender un poco, yo soy de los que busca más las encuestas que dice qué pregunta. Claro. Porque si no, muchas veces te dan el resultado, pero vos no tenés claro qué preguntaron, cómo llegaron a esa conclusión. No es lo mismo preguntar, no sé, ¿a quién vas a votar? A darme
tres posibilidades. ¿Me explico lo que Claro, quiero decir? Algunos te van direccionando muchas veces en las encuestas. Totalmente, digo, a ver, cuando uno cuando uno intenta agarrar y comprender cuál es el tenor y el rigor de lo que uno está viendo, uno se fija, primero, ¿qué pregunta la encuesta? ¿Sí? ¿Qué pregunta y qué opciones dio, no? Después uno se fija, digamos, en cómo se realizó la encuesta. No es lo mismo una encuesta presencial que una encuesta, digamos, a través de internet. Hoy día todos estamos en las redes sociales y vemos que, digamos, ofrecen, no sé, $100 o una bicicleta porque responda a una encuesta. Bueno, esto también agarra y condiciona, digo, por ahí tenemos algún sesgo de ganas de agarrar y de expresar su opinión en el que está en el sillón de su casa y dice, che, la verdad que lo voy a responder porque quiero que me escuchen. Digo, entonces hay un conjunto de cuestiones que definen el resultado, lo que no quiere decir, digamos, que si uno aplica muestreos que sean técnicamente solventes, tenga, digamos, algo que sea científicamente correcto, ¿no? ¿Y qué hay de la información? Digo, la gente, porque hemos hablado en otras ocasiones, de hecho se hizo bastante famoso esto de que Donald Trump cuando hablaba, ¿no?, de las elecciones, había cierta duda si sabía si era de medio término o eran elecciones a presidente y demás. ¿La gente se informa o en definitiva hay cierta desinformación en el marco a lo mejor del enojo, del famoso que se basan todos, o del desinterés, o simplemente también hay cierta confusión porque tantas veces vamos a votar? En esta ocasión sabemos que no hubo primarias. Yo lo que nosotros percibimos cuando le preguntamos a los mendocinos ahora entre el 10 y el 15 de este mes, digamos, cuánto se informaban a la hora de votar, nos encontramos con que, digamos, los mendocinos estamos divididos en dos polos. Tenemos casi un 20% que está compuesto por un 18% de gente que dice que se informa mucho. Hay un 1,59%, o sea, uno de cada 100 o 1,5 de cada 100 que dice que lee todo, que se pone frenético, digamos, a agarrar y estudiar los asuntos electorales. Tenemos un 20% de gente que está muy informada, altamente, digamos, estudiada en el tema, indaga, qué sé yo. Y del otro lado tenemos un 20% que dice que no se informa nada o que se informa muy poco. ¿Sí? 7% dice que no se informa nada y un 13% dice que se informa poco. En el medio tenemos un 60% de los mendocinos que se dice que se informa. ¿Qué significa que se informe? Los dos mangos aparte, digo, son las redes sociales, es el noticiero. Escucho la radio, no sé. Será la radio, leeré el diario, será un collage, será, digamos, la tía o el padre en el asado de antes de ayer, ¿viste? Del Día de la Madre, que le agarré y le dijo, no, mirá, yo a fulano lo conozco y fulano es bueno o es malo. Digo, pero, digamos, tenemos un 60% que se siente suficientemente informado para ir a sufragar y después tenemos dos polos de 20%, gente que se está cayendo, digamos, de las ganas de agarrar y averiguar, y tenemos un 20% que está muy, muy interesado. Esa placa que estábamos viendo que decía importante, poco importante, ¿es lo que la gente considera con respecto al voto? Claro, bueno, la pregunta más relevante, digamos, tenía que ver con tratar de entender a ese 40% de gente que no asistió a votar durante lo que va del 2025, ¿sí? Que, entre paréntesis, está muy por encima de la media que histórica. No vota en la intermedia. Siempre la elección ejecutiva totalmente suele convocar más. La elección ejecutiva suele convocar más, las legislativas menos, pero esto es menos que menos. Menos que lo que era antes. Entonces, digamos, a nosotros nos llamó poderosamente la atención y nosotros creemos que en las personas que no van a votar, digamos, independientemente de que no es una actitud que recomendemos, yo, digamos, creo firmemente en ese hecho transformador que tenemos los ciudadanos de a pie, ¿viste? De ir a decirle al político, mire, fíjese, haga tal cosa o deje de hacer tal otra. Pero digo, hay un 40% de la gente que no está. Y en los títulos del día inmediato posterior, generalmente la noticia, el enunciado, el gran mensaje, lo da el que sale primero, digamos, de los votos afirmativos. Pero en este 2025, muchas veces, fueron más las personas que no fueron a votar. El ausentismo viene siendo título. Que los votos que obtuvo el primer candidato. Entonces, en una Argentina en la que el abstencionismo, el ausentismo sale primero, pero que no tiene vocero, nosotros lo que queríamos era indagar cuál era el motivo. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que 1 de cada 2 mendocinos cree que lo que hace el gobierno después de que él vota, digamos, su voto tiene poca importancia en lo que va a terminar haciendo el gobierno. 1 de cada 2 cree que es poco importante o nada importante lo que yo manifiesto en el voto en la futura gestión de políticas públicas. Y 1 de cada 2 cree que es o algo importante o muy importante. Entonces digo, ¿cómo no vamos a tener los niveles de abstencionismo que tenemos? Si el 50% de las personas piensan que no es importante. Claro, si yo pienso que ir a votar es en vano, que es al cohete, que importa un comino, que, digamos, independientemente de que vaya y vote al que está enfrente o al que está gobernando, no va a incidir. ¿Y los rangos etarios en ese marco cómo son? ¿La gente joven qué opina? O... Vos sabés que el dato es el siguiente, digamos, en todas estas respuestas, digamos, de esta encuesta ha sido relativamente uniforme la forma en la que se han comportado las distintas franjas etarias.
¿Qué es lo que sí, digamos, nos ha llamado la atención en otros estudios que no estamos publicando ahora? Que los que mayormente aceptan que no van a ir a votar en la entrevista presencial son los jóvenes de entre 16 y 30 años. Pero en el resto de la franja etaria hay una resistencia, un pudor a decir que no voy a ir a votar en una entrevista presencial. Imagínate, tenés una persona enfrente y le decís, a la gente le da vergüenza. Y parte de eso lo vemos en el número que estaba en la torta que pusimos al principio, en donde solo 4% de la gente nos decía que no iba a ir a votar, cuando nosotros estamos esperando entre un 25 y un 35% de los mendocinos que no vayan. O sea, hay un dato que es esperanzador. Sí, sería un montón, ¿no? Si eso pasara sería... Mendoza no es una isla, ¿sí? Forma parte de este país en el que la gente, digamos, está gobernada por el descreimiento, en donde hay dificultades económicas y en donde muchos están haciendo el esfuerzo. Pero, digo, que todavía nos dé vergüenza decir que no vamos a votar significa que esa gente puede volver a manifestarse, y eso es a lo que hay que apostar, ¿no? Digamos, a invertir minutos en charlas con ese que tiene la duda de si o no va a decir, mirá, ir para vos, para mí, para, digamos, todos los que tenemos que laburar todos los días, es la oportunidad de decirle una vez cada 2 años a quienes nos gobiernan qué es lo que pensamos. Lo último, Nico, que te consulto, si bien no lo vi en el resumen que nos mandaste de la encuesta, ¿tenés algún dato sobre la conciencia de cómo vamos a votar en esta elección? ¿De que vamos a tener 2 boletas distintas? Mira, ¿pudieron chequear algo de eso? Si la gente sabe que vamos a tener un sistema que, si bien ya hemos utilizado, ahora viene por partida doble. Vos sabés que lo que nos ocurrió fue esto. Nosotros no lo preguntamos, digamos, en términos de conoce usted cuál es el sistema con el que se va a encontrar en las próximas elecciones, pero en varios escenarios hemos estado haciendo simulaciones electorales, y la simulación electoral necesariamente tenía que exhibir dos papeletas, ¿no? Digamos, dos boletas largas. Y la gente tenía, digamos, en general mucho nivel de desconocimiento. Por eso es que nosotros creemos que el secreto tiene que ver con, en una provincia en la que ya se hizo el ejercicio de la boleta única papel, ¿sí? En donde la gimnasia la tenemos y en donde se probó, digamos, en el 2023 que no hay grandes errores, digamos, no emergen grandes errores de la práctica. Digo, en lo que hay que poner el acento es en el trabajo de las autoridades de mesa, que tienen que explicar, igual la gente, digamos, lo va a ver, o sea, van a ver 2 papeles y la gente va a tener 2 urnas, y el presidente de mesa va a ser el que nos va a decir, che, mirá, capaz que no lo sabías, hermano, pero hoy día te toca votar 2 veces, estaba acá, una acá y otra acá. Claro. Nico, gracias por tu tiempo y por venir a charlar con nosotros a tan poquito de las elecciones. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que siempre un privilegio. Gracias.